Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por admitir mi comunicación en este congreso, en esta primera edición del Congreso Internacional de Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento. Mi ponencia está situada dentro del simposio referido a diversidad, inclusión y sostenibilidad social a través de la innovación educativa, porque creo que la investigación educativa, además de mejorar la propia práctica docente, debe servir para mejorar el entorno social. Mi nombre es Jonathan Abadía Lisa y soy profesor de la Universidad de Zaragoza, de la Facultad de Educación, del Departamento de Ciencias de la Educación. Y la ponencia que voy a presentar lleva por título La identidad del voluntario y el aprendizaje-servicio, un estudio con historias de vida. Explicaré en un primer lugar las bases metodológicas, las bases conceptuales que hay detrás de esta ponencia, para pasar posteriormente a la parte metodológica del proceso de investigación, así como las conclusiones que nos ha ofrecido esta investigación que hemos llevado a cabo en los últimos 3 años. La justificación de esta investigación está basada en la idea en que el trabajo que realizan los voluntarios en contacto con niños en situaciones de exclusión social, de vulnerabilidad, de pobreza, quizás de enfermedad, desarrolla en su propia identidad como voluntarios unas competencias humanas, unas competencias más profundas, más allá de las skills que hemos oído nombrar en los últimos años, y que no solamente les permiten trabajar en equipo, crear planes complejos, sino resignificar su trabajo como voluntarios dentro de esos entornos de vulnerabilidad social. La idea impulsora surge en el momento en el que empezamos a observar que quizás en entornos educativos de gran pobreza, especialmente de vulnerabilidad social causadas por la pobreza, hay un éxito, entre comillas o sin comillas, un éxito educativo en cuanto a los resultados, que es adquirido en gran medida por la ayuda de los voluntarios. Y empezamos a pensar si estos voluntarios nos pueden iluminar a los docentes que estamos habitualmente en el aula. Yo, además de profesor de la facultad, soy profesor de secundaria en el Instituto Martina Vescós de Zaragoza, y empezamos a pensar si esas competencias pueden iluminarnos en nuestro trabajo, pueden iluminar el trabajo, pueden iluminar actividades concretas, y en concreto una práctica docente que últimamente ha dado relevantes resultados académicos, como es la del aprendizaje-servicio. Por tanto, nuestro objetivo es indagar. Al tratarse de una investigación cualitativa, como ustedes saben, no pretendemos demostrar una hipótesis, sino que queremos es indagar a través del método narrativo, que explicaremos a continuación, y en las posibilidades que las historias de vida de los voluntarios nos ofrezcan. Hay 2 referentes conceptuales. En primer lugar, cómo se fabrica la identidad de un voluntario. Cómo se fabrica la identidad de un voluntario, que concretamente viene a ser cómo se fabrica la identidad de una persona que trabaja en contextos de pobreza. Creemos que esa identidad encuentra un entorno privilegiado para desarrollarse, que es una identidad dialógica que se establece entre el voluntario, la sociedad, y que es una identidad de ida y vuelta, no es una identidad estática, no es una identidad cerrada, sino al contrario, una identidad estática, en evolución, en crecimiento, y que además se construye en entornos de justicia y participación social, que son uno de los ODS más importantes que hemos visto. El primer marco conceptual es ese. El segundo marco conceptual es cómo influye la identidad en la metodología del aprendizaje-servicio. Badiou nos habló en su momento y desarrolló todas las teorías del aprendizaje-servicio con gran maestría, y vemos que
el aprendizaje de servicio, tanto en ámbitos de secundaria, los últimos años de secundaria, los años de bachillerato, como los primeros o a lo largo de los años de la universidad, hacen que el alumno o la alumna ponga en relación lo conocido con lo experimentado. Y eso hace que el aprendizaje tenga un sentido social. Y no se quede simplemente en un aprendizaje en el que nosotros conocemos unos conceptos más a fondo, desarrollamos unas teorías, sino llegamos a una profundidad también de impacto social, ¿no? Y últimamente, cuando oímos hablar en ámbitos universitarios, quizás desde ámbitos extrauniversitarios, sobre la importancia de la transferencia educativa, metodologías como el aprendizaje de servicio nos puede servir para dar foco a que el concepto, los conceptos aprendidos en el aula tienen un desarrollo de servicio social. De algún modo, el aprendizaje de servicio hace que el bien común se materialice. Los conceptos están hechos de ideas, de diálogos, de planteamientos, pero se hacen realidad en el entorno social y contribuyen al bien común, a un bien común que es dinámico y no es estático. Especialmente en el ámbito de investigación en el que mi grupo de investigación y yo nos movemos, que es el aprendizaje, que es el ámbito de investigación de las ciencias del aprendizaje y de las ciencias de la educación. Brevemente les explicaré el diseño de la investigación. Nuestro objeto de estudio, nuestro objeto de estudio es la identidad. De ahí parte todo. Conocer la identidad de los voluntarios nos hará llegar más lejos, trabajar sobre metodología cualitativa o con metodología cualitativa, llegar quizá a puntos oscuros que ellos mismos no conocen de sí mismos. El ajuste de la investigación es cualitativo, no mide demostrar una hipótesis previamente planteada, sino un proceso de indagación, de dinámicas, de profundización, de resignificación de sentidos también para los voluntarios. Y por tanto es una investigación abierta a dos focos, a la identidad y a la utilidad. A la identidad en el sentido de que la identidad es dinámica y como dice Taylor en Fuentes del Yo, y a la utilidad de que estos autores que serán los voluntarios, vayan dándonos en la construcción de sus historias de vida. Las decisiones metodológicas que hemos tomado son tres. Hemos decidido trabajar con el método narrativo, un método que nos es familiar y que está compuesto de varias entrevistas en las cuales vamos conociendo la vida y los sucesos que han ido marcando los hechos diferenciales de nuestros voluntarios. Realizaremos historias de vida desde su infancia hasta el momento actual, siendo el periodo de voluntariado, quizá el periodo universitario, el periodo preuniversitario, el más importante de ellos, y estará muy basado en la entrevista biográfica, en varias entrevistas biográficas que iremos teniendo con los voluntarios y que culminarán en una entrevista de devolución en la que los voluntarios aceptarán o no ese texto, siendo de esta manera coautores del proceso de creación de la entrevista. Bueno, en todo marco de investigación, en toda metodología de investigación, es fundamental la elección de los informantes. Nosotros quisimos elegir 3 informantes, 3 voluntarios que hubieran estado al menos 2 años en labores educativas, en labores con niños o niñas en situación de vulnerabilidad social. Les hemos puesto 3 nombres para ocultar su identidad, que son Andrea, Alberto y Pedro. Cada uno de ellos tiene una historia de vida diferente. Algunos comenzaron a hacer voluntariado desde su adolescencia, otros en la vida universitaria, otros se vieron arrastrados o animados, forzados por la situación familiar. Pero ninguno de los 3 se conoce entre ellos y participan en acciones de voluntariado diferentes. ¿Cuáles son los resultados de las historias de vida que hemos obtenido? Que realmente es nos parece el fruto importante de nuestra investigación, el propio documento de la historia de vida. Pues vemos 3 perspectivas diferentes en el voluntariado. En el caso de Alberto, que surge o vive en una situación familiar poco estructurada y con bastantes dificultades en la infancia, siente una gran necesidad de ayudar a los demás. Eso queda muy impreso desde su infancia. Y eso se transforma después en su acción voluntaria. En el caso de Andrea, una mujer ya madre y con 2 hijos actualmente,
tiene, desde que comienza a hacer sus acciones de voluntariado, la ilusión de hacer del mundo un lugar mejor. Ella ha vivido una infancia muy buena, ha estado acompañada de su familia, apoyada por ellos, y pretende que esa bondad que ha vivido en su entorno familiar se desarrolle también en el entorno social en el que trabaja. Y en el caso de Pedro, que es un hombre que disfruta y que tiene dificultades al inicio de su carrera, pero las va superando a base de esfuerzo, es consciente de que el esfuerzo es lo más importante que tiene y que debe disfrutar de la vida, aunque el esfuerzo suponga una lucha para los chavales a los que ayuda, pero que es parte importante disfrutar de esa vida en su acción voluntaria. Claro, en la vida de estos tres voluntarios se dan convergencias y divergencias. Convergencias en cuanto al inicio de una acción voluntaria, en cuanto a el acercamiento del voluntariado a través de amigos y familiares, o en el momento en el que dejan el hogar familiar. Todos ellos desarrollan su voluntariado cuando dejan el hogar familiar. Pero junto a estas convergencias que se dan en la vida de los tres voluntarios encontramos también varias divergencias. Distintas estructuras familiares en el origen de su infancia, formaciones diferentes en ciencias sociales, en ciencias humanísticas, en ciencias tecnológicas, ciclos vitales que son armonizados en algunos casos, ciclos vitales que no son armónicos en algunos otros, discontinuidades, carencias emocionales, descubrimientos de su propia identidad, de su propio modo de ser, rechazos, luchas de poder dentro de la estructura del voluntariado, armonías vitales, crisis y búsquedas. En el fondo, todo lo que produce la identidad de un joven adolescente y un joven universitario, pero que reflejada en el trabajo de los voluntarios, en el trabajo del día a día con estos niños, se va haciendo patente en su desarrollo solidario. De estas convergencias y divergencias extraemos un mapa de categorías. Un mapa de categorías, como hemos dado voces, lo hemos dividido como en tres tipos de voz. Una primera, el autosentido del yo, una voz que dice aquí estoy, soy voluntario, tengo a estas personas a mi cargo y por tanto tengo el control, mi acción tiene sentido y eso retroalimenta la acción del voluntario. Unos gritos que el voluntario también da, que sería como un segundo paso, que pueden ser sollozos o gritos de euforia. Sollozos en el caso de ver fracasado su acción del voluntario o ver confirmada que la acción que está realizando tiene un fruto social y tiene un elemento importante para la vida de esos chicos y chicas. Y finalmente, un proceso de realfabetización. Ellos han comenzado a ser voluntarios, quizá con una formación escasa, y han ido aprendiendo de algún modo sobre la marcha, aunque han tenido formaciones previas para entender los procesos de vulnerabilidad en los que van a trabajar. Pero hay un proceso de realfabetización de esos conceptos que hace que se vean inmersos mucho más en su acción voluntaria y que haya un vínculo mucho mayor entre ellos y los niños y niñas con los que han trabajado. Claro, esto es quizá el punto que más nos interesa para aplicarlo a las acciones de aprendizaje-servicio. Habitualmente las acciones de aprendizaje-servicio son actividades propuestas por un profesor dentro del ámbito de una materia a una serie de alumnos que son aceptadas o no y llevadas a cabo, evaluadas posteriormente, calificadas y cerradas en sí mismas. Lo que nos aportan las historias de vida de estos voluntarios es una resignificación de esas acciones de aprendizaje-servicio desde tres ámbitos: el vínculo, la autoría y la reflexión situada y compartida. Bueno, como hemos dicho, son tres los ámbitos en los que creemos que la historia de vida de los voluntarios pueden aportarnos a las acciones docentes, las acciones didácticas del aprendizaje-servicio. El vínculo, la autoría y la reflexión compartida. Las historias de vida de estos voluntarios nos pueden llevar a pensar, desde el punto de vista de los docentes, si estos tres mundos se interconexionan y tienen un nuevo sentido a la hora de plantear acciones de aprendizaje-servicio que sean de alguna manera más significativas para nuestros alumnos.
En primer lugar, el vínculo. Nuestros alumnos, en el caso especialmente de los alumnos de la Facultad de Educación, se enfrentan o trabajan con niños, niñas, con los que van desarrollando una identidad dialógica. La identidad de los niños se forma en torno a la identidad del voluntario, también a la identidad del alumno, y ese vínculo no puede dejar de aparecer en la evaluación o en el planteamiento inicial de la actividad de aprendizaje-servicio. No podemos prescindir, no son elementos técnicos, no estamos trabajando con ingenieros que aplican unos conocimientos a un determinado trabajo en una empresa, ¿no? Sino con maestros, como es nuestro caso, pero podría valer también para el caso de enfermeros, médicos, que aplican sus conocimientos a un entorno social real y por tanto se crea un vínculo entre personas. El segundo es la autoría. Hemos visto cómo los tres voluntarios, Andrea, Pedro y Alberto, reclamaban una autoría de su voluntariado. Ellos decían, somos nosotros los protagonistas de nuestro voluntariado, queremos tener voz en nuestro voluntariado, queremos significar lo que decimos. Esto para nosotros tiene un sentido, ¿no? Para nuestros alumnos, cuando desarrollan una actividad de aprendizaje y servicio, quizás no le damos tanto importancia a la autoría, a cómo ellos plantean las bases epistemológicas de la acción, de esa acción de aprendizaje. Por tanto, quizás habría que revisar ese segundo punto. Y en el tercer aspecto es la reflexión situada y compartida. No es lo mismo una reflexión situada en el ámbito de una facultad que en el ámbito de una ONG, que en el ámbito de un barrio de exclusión social. Y tiene que ser compartida, porque al final las acciones de aprendizaje-servicio, ¿por qué tienen valor? Porque nos ayudan a poner en contextos reales lo aprendido, o van más allá, o sirven de algún modo para desarrollar los conceptos de ciudadanía global, de solidaridad, de acción social, de cambio de mundo. Estos conceptos no son tan importantes en los objetivos de desarrollo sostenible y que son idóneos con esta técnica, con este modelo pedagógico, pero hay que plantearse si hay después una reflexión compartida, si realmente hay una reflexión situada en el entorno, si hay una resignificación de los planteamientos metodológicos que se propusieron al principio. En el fondo, para nosotros, en esta comunicación, lo que queríamos expresar es que las historias de vida de voluntarios que trabajan exclusivamente con esos niños y que no lo hacen por situaciones académicas y que no obtienen un rédito, podremos decir, académico de esas acciones de solidaridad, adquieren una serie de competencias que ponen más en valor las acciones de aprendizaje-servicio, porque creemos que son más profundas que un método, un simple trabajar en el entorno de conocimientos adquiridos. Por eso hemos propuesto el método narrativo, por eso somos conscientes de las limitaciones del estudio. No es lo mismo trabajar con 3 voluntarios que trabajar con un aula con 80 alumnos y el proceso de evaluación, por tanto, debe ser más delicado, más fino, más acertado. Pero creemos que esta propuesta tiene una perspectiva. De algún modo, las personas que han realizado acciones de aprendizaje-servicio están más predispuestas a realizar acciones de voluntariado. Y hemos visto cómo esas acciones de voluntariado a lo largo de estas 3 historias de vida hacen que nuestros alumnos, que nuestros voluntarios, adquieran unas competencias éticas superiores a las que podrían adquirir simplemente de modo teórico. Y por otro lado, porque ponen en valor o en alza una técnica pedagógica, un modelo pedagógico en el que la investigación-acción tiene una constante, ¿no? Hay siempre una resituación, un modelado, una vuelta, un replanteamiento de los principios metodológicos. ¿Cómo impacta socialmente esta investigación? Pues impacta de modo cíclico. Los voluntarios que han realizado acciones de voluntariado han mejorado en esas acciones. Los alumnos que realizan acciones
de aprendizaje a servicio descubren acciones de voluntariado. Y de tal manera que esto pone en valor unas dinámicas sociales que hacen que realmente desde el conocimiento, desde entornos de conocimiento, se pueda llegar a entornos de competencia, a unos entornos competenciales que sean positivos para la educación de nuestros alumnos, como decía Alejandra Morín, valiosos para la educación de nuestros alumnos en el siglo XXI. Muchas gracias por su atención, espero que hayan disfrutado de esta presentación y les emplazo a continuar disfrutando del Congreso y en especial de este simposio. Muy buenas tardes.